Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Un gusto nuevamente compartir la palabra de Dios en esta mañana y continuar con este viaje que estamos haciendo del libro de Hechos. Estamos en nuestra tercer mensaje sobre el libro de Hechos. Estuvimos hablando sobre la introducción, sobre el propósito del libro de Hechos y sobre todo la importancia de mirar un poco este libro no como partes en el sentido como a veces se suele mirar un poco, sino estudiarlo entendiendo que hay un plan, hay un propósito para la iglesia que se ve con mucha claridad en ese mandato que habíamos visto de ser testigos. Y habíamos visto cómo el libro de hecho va sacando como fotos de ese viaje que termina en Roma, con Pablo predicando ahí, pero termina de cierta forma cumpliendo de llegar hasta la misma capital del mundo en aquel tiempo. En 30 años, este grupo de personas que vamos a estar hablando, personas como recién cantábamos un poco esta canción, ¿no? Como nosotros, que fueron llamados, que habían emprendido un viaje, que habían fallado, que tenían temores, que tenían luchas. Personas normales. Y sobre ellos iba a recaer la tarea enorme y gigantesca, y lo iban a hacer en el poder del Espíritu Santo, de llegar en aquel tiempo a donde ni siquiera se hubieran imaginado. Un grupo pequeño. Y cumplía con eso la palabra primeramente, ¿no?, en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y el libro de Hechos nos va narrando eso. Habíamos visto también que este capítulo 1 que hoy estamos cerrando es como la introducción en cierta forma y es como el enganche que hay entre que Jesús es llevado arriba. Encontramos el último mensaje de Jesús, lo último que Jesús le dijo para equipar a aquellos que iban a hacer tamaño emprendimiento. Y tocamos la última vez un poco en qué consistían esos encargues o eso que le va mostrando Jesús, cómo le habla del reino, cómo realmente les encarga la misión, cómo le oculta ciertas cosas también en el sentido que no le dice cuándo va a ser su regreso, pero sí que va a regresar, cuándo se va a establecer ese reino. Él les equipa con la pasión, pero les dice algo muy importante, y aquí vamos a enganchar ya con esto, porque en Hechos capítulo 2 entramos a algo nuevo que está cambiando todo, entramos al tiempo o la dispensación, podemos hablar, o la administración de Dios, que es la de la iglesia. Estamos ante el misterio que va a ser revelado, algo que no estaba explicado taxativamente así, pero que ahora era el tiempo. Y si habláramos proféticamente hablando, es como que y una vez explicamos y varias veces también los pastores explicamos aquí, para que tengan una dimensión del tiempo que se va a abrir. Es como imagínense en el reloj, ¿no?, de las semanas. Bueno, el tiempo se paró entre la última semana y la previa. Entre las 69 y las 70 se paró el reloj para que la iglesia sea construida, sea levantada. Y después, en el calendario profético, en el reloj profético, por llamarlo así, va a venir la última semana que queda. Y entendemos que comienza con la tribulación. Pero desde Jesús, desde que se para ahí, es como que Dios hace un alto, ¡pum!, para. Porque el siguiente acontecimiento profético que tenía que venir después que crucificaron a Jesús, que hicieron eso, el siguiente que dice la Biblia, viene el arrebatamiento y viene el juicio de Dios. Y Dios hace un alto, un paréntesis donde construye a la iglesia. Y este es el tiempo. Y antes de entrar en el capítulo 2, que va a venir el inicio de la iglesia, Jesús toma todas, por decir así, los recaudos y da las instrucciones para lo siguiente que tiene que venir.
Y una de esas instrucciones que Él hace y que Él da, les dice, sean testigos, pero esperen. Vayan a Jerusalén, quédense en Jerusalén y esperen. ¿Qué tenían que esperar? Esperen la promesa del Espíritu Santo. Y esa era una de las primeras lecciones que estuvimos viendo en el sentido, y dijimos después vamos a entrar en más profundidad cuando toquemos un poco el tema en el capítulo 2 del bautismo del Espíritu Santo, de que ahí no les dice Jesús, vayan y busquen al Espíritu Santo o hagan tal cosa para obtener. No, entendemos que está hablando acá por primera vez de un hecho, ¿no?, que va a marcar la iglesia y que necesitan moverse en el poder del Espíritu Santo. Y eso va a acontecer más adelante. Y el mensaje de Jesús, en cierta forma, es como diciéndole, todavía no están listos. Y es también un mensaje muy poderoso para nosotros, porque muchas veces queremos llevar, dijimos la última vez, podemos hacer el intento tal vez de llevar la obra, ¿no?, en nuestras fuerzas. Podemos ser expertos en marketing, etcétera, y pensar que por ahí va el tema. Los discípulos, acá los apóstoles, estaban todos encendidos y es por eso. Pero ellos reciben, dice Jesús, no, todavía no. Y eso también podemos sacar para nosotros porque muchas veces las iglesias podemos caer también, y personalmente podemos caer en el error de pensar que con nuestra fuerza, con nuestra capacidad humana e ignorar que el motor, lo que tiene que mover, lo que tiene que designar, lo que tiene que, vamos a decir, dar el crecimiento es el Espíritu Santo. Por eso es tan importante que el tema que se tocó la última vez, una vez tocó el pastor Jorge, sobre la llenura del Espíritu Santo, y entendimos eso, que es muy distinto. Todos tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas desde que creemos. Pero el ser controlados, el ser llenos es una necesidad imperiosa hoy en día. No va a haber iglesia poderosa, no va a haber poder en nuestras vidas si realmente no entendemos eso. No hay. Puede haber resultados, humanamente hablando, en nuestras capacidades. Pero el poder que transformó, el poder que hizo que estas personas transformaran al mundo, solo fue, y Jesús les dijo, tenía que estar basado en el poder del Espíritu Santo. Y con ese contexto entramos hoy un poco a Hechos capítulo 1, versículo 12. Voy a leer la palabra del Señor, lo que dice, lo que hoy vamos a estar desarrollando. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El texto que hoy vamos a estar estudiando va a ir hasta el final, pero lo vamos a dividir en dos. La primera parte va a ser esta que quiero centrarme ahora. La segunda parte se trata más bien sobre la elección. Ellos van a elegir a un nuevo apóstol. Pero la primera parte hay mucha riqueza acá como para escarbar y mirar un poquitito en profundidad sobre lo que pasa. Y el primer mensaje que nos muestra la palabra de Dios es obediencia y dependencia. Obediencia y dependencia. ¿Saben qué? Ellos que cuando los ángeles le dijeron, ¿por qué miráis hacia Jesús? Él va a volver. Y Jesús le había dicho que se queden en Jerusalén. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? ¿Se fueron a algún otro lado? No. Ellos volvieron. Y esa frase que dice a un día de reposo, no hay que tomarla como un tiempo de decir, algunas personas dicen, todo lo que se pueda caminar en un día. Ese día de reposo se refiere a la costumbre que estaba ya anteriormente en el Antiguo Testamento, se ve, de la distancia que tenían, en ese día se podían mover, que era 2000 codos, 900 metros. A eso se refería, no es lo que todo podían caminar en un día, sino que era una distancia que había salido por la distancia de la carpa que estaba más lejos, en aquel tiempo cuando estaban todos distribuidos en las tribus, y podían moverse en ese día de reposo. Pero ahí están ellos. Y emprenden el regreso del lado vamos a decir, del otro lado que estaban del monte, bajan y van a Jerusalén, que está a 900 metros de donde ellos estaban. Y la Biblia nos dice qué es lo que van y qué hacen. Vuelven a un lugar
donde había un aposento alto. No se sabe, tal vez podría ser el mismo aposento donde celebraron aquella vez la última cena, pero sí era un aposento que por la capacidad que después dice que había 120 personas y más, que era la parte de arriba, da a entender que era de alguna familia o de alguien que tenía ciertos medios económicos, por eso podía tener esa dimensión y esa capacidad. Y la palabra de Dios nos introduce en ese momento, llevándonos a ellos a que dicen que se fueron ahí a hacer qué. Y eso es lo importante. Y ese tal vez es el primer, vamos a decir, punto que quiero dejar acá colgado para tenerlo presente. Se fueron, perseveraban en qué dice, en oración y ruego. Y eso demuestra dependencia, demuestra obediencia porque ellos se fueron a esperar y lo que les dijeron que hicieran, lo hicieron. Pero demuestra también que tenían confianza y que tenían dependencia. Y dice algo muy importante que también se compartió esta mañana en el partimiento del pan. Estaban juntos, oraban unánimes. Había un mismo sentir de orar en una dirección. Y ellos no estaban orando para que el Espíritu Santo, vamos a decir, ahí en el momento cuando a ellos les pareciera. Vamos a verlo eso después. Porque el tema del Espíritu Santo después es una promesa que se va a dar a Dios en el tiempo que Él la tenía fijada para dar y no iba a depender de ellos. Pero ellos estaban, no se olviden, estamos hablando de 10 días, 40 días, después le estuvo apareciendo de la crucifixión, a los 50 días es Pentecostés. Estamos hablando de 10 días entre que Jesús es llevado arriba y después va a ser Pentecostés. En ese tiempo es que se ocurre esto que estamos hablando. Son 40 y pico de días después de que Jesús fue crucificado. Y ahí están. Seguían los rumores. Yo quiero por siempre les digo, imagínense ustedes estando si fueran con una videocámara o estuvieran viendo una filmación de ese tiempo, porque hay un contexto político muy fuerte en ese tiempo. Roma lo está persiguiendo también. Los judíos quieren saber qué pasó con el cadáver. Y no hay tal cadáver. Algunos decían que se lo robaron. Hay toda una trama política entre ellos, entre Roma, los judíos. En medio están ellos que no saben, empiezan a ser inclusive perseguidos. Los judíos querían atraparles también. Su líder había sido, no se olviden, Jesús había sido, ellos sabían que estaba vivo, pero Jesús había sido sin ningún problema crucificado por los judíos. O sea, por los romanos, en base al testimonio de todo lo que hicieron los judíos, su propio pueblo. Entonces, ese es el contexto, y ellos están ahí unánimes. Y algo que me llamó la atención que quiero mirar era quiénes estaban orando. Y vi 3 grupos. Primero, los apóstoles. Vamos a ver después un poquitito. Estaban los apóstoles. El texto que aparece ahí de los apóstoles, coinciden después, vamos a ver un poco, con los que aparecen en los otros relatos. Pero dice también que estaban sus hermanos. Y aquí yo vamos a tocar algunos temas, a lo mejor que son un poco, para nosotros creo que son claros, pero para muchas personas afuera no son tan claros. Hay mucha gente que dice, no, Jesús no tuvo hermanos, ¿verdad? Hay gente, hay iglesias, no vamos a decir que, evangélicas, que dice, no, pero María nunca tuvo hijos. La palabra de Dios dice totalmente lo contrario. La palabra de Dios dice inclusive que tuvo hermanos, y a veces nos olvidamos, hermanos y hermanas. Inclusive da los nombres de algunos de ellos. Solo para recordar, en Mateo 13:55, dice lo siguiente. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Jesús tuvo medios hermanos. María siguió una vida normal como cualquier esposa con José hasta que murió. Y no solamente eso,
La relación de los hermanos, de principio inclusive, fue muy especial con Jesús. Inclusive hay un relato bíblico donde dice que sus parientes le tratan de venir a buscar a Jesús porque creían que estaba loco. Es cuando Jesús le dice, ¿quiénes son mis hermanos? Mis hermanos son los que creen. ¿Se recuerdan ese pasaje? Pero en ese pasaje, si ustedes miran, él está haciendo señales y eso, y pensaba que estaba loco. Y dice que sus parientes, sus cercanos, los cercanos suyos fueron para tratar de llevárselo de ahí. No solamente eso después, más adelante encontramos inclusive en Juan 7:5, pueden buscarlo y anotarlo y mirarlo, que dice que los hermanos cuando va Jesús a subir, dice, no creían en él. Los hermanos de Jesús, queridos, no creían en Jesús. O sea, Jesús estaba en un hogar donde no había, sus hermanos no eran creyentes. Al principio. Al principio. Pero cuando los encontramos acá, ahora, en el relato bíblico, de hecho, algo cambió. Ellos ya son creyentes. Y 1 Corintios 15, creo que cuando dice a quienes se le apareció Jesús, da a entender la palabra de Dios que Jesús también se le apareció a Jacobo. Jacobo es Santiago. Jacobo, hay muchos Jacobos en la Biblia, al igual que hay muchas Marías. A veces uno se confunde con todos los nombres de Jacobo. Pero Jacobo que aparece acá, que se refiere al hermano de Jesús, es Santiago. Ese mismo Santiago es el que hizo la epístola de Santiago. Santiago fue el primer líder de la iglesia de Jerusalén. Fue uno de los ancianos. No fue apóstol, fue anciano. Y Judas, su otro hermano, fue el que hizo la epístola de Judas, que nosotros conocemos. Y posiblemente en 1 Corintios 15, que si no me creo, era cuando habla del listado, Jesús se le aparece a Jacobo. Y seguramente después hay un proceso en la vida de los demás hermanos. De las hermanas no dice más nada el relato bíblico. No hay registro. Pero sí de Jacobo y de Judas. Y de hecho la epístola quedó. Entonces ahí encontramos a los hermanos que creían. También nos dice que había mujeres. Y la pregunta es, bueno, ¿qué mujeres? Y posiblemente, si miramos un poco en la última parte de la crucifixión, hay un dato en los evangelios, van a poder encontrar, sobre quiénes eran esas mujeres. Y están todas las Marías, está Cleofas. ¿Se recuerdan? Solo les voy a citar los versículos para que ustedes los tengan. En Juan 19:25, Mateo 27:56, Marcos 15:40. Y posiblemente, porque este también es un mito, no es un mito, esto es una verdad que para muchas personas les cuesta creer que los apóstoles estaban casados. ¿Ustedes saben que los apóstoles estaban casados? ¿Algunos de ellos? ¿Sí o no? Sí. Posiblemente algunas de las mujeres de ellos estaban acá. ¿Y de dónde, me van a decir, Ricardo, de dónde sacas vos que estaban casados los apóstoles? ¿Vos viste el registro civil de matrimonio o algo? ¿Estaban las inscripciones? Abran sus Biblias en 1 Corintios 9-5. Solo toco estos temas porque de pronto a veces hay tantas cosas que circulan sin fundamento bíblico, tanto prejuicios o cosas que no son. Los apóstoles eran personas normales como nosotros, elegidas por Dios. Pero tenían su familia. Y es interesante ver que el relato bíblico se centra en ellos. Por eso no se centra en el entorno familiar, no da detalles. Pero fíjense lo que decía Pablo en 1 Corintios 9:5. Dice, ¿acaso no tenemos, refiriéndose, Pablo decía, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro? Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿Ven la pregunta? Él está diciendo, Pablo, ¿acaso por qué son tan duros conmigo? Porque cuestionaban constantemente su apostolado y otras cosas en la vida de Pablo. Y les dice, ¿acaso no tenemos nosotros derecho de tener una hermana por mujer? Si quisieran, él había optado por no. O sea, Pablo. Después dice,
los otros hermanos, los hermanos del Señor, da a entender que también tenían su familia. Y posiblemente esas mujeres son las que están refiriéndose ahí. Esas Marías que estaban mirando en la cruz y esas mujeres que posiblemente sean sus esposas, etcétera, eran las que posiblemente se refiere al texto de Hechos. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Entonces encontramos a eso. Y otro dato interesante para mirar un poco, dice que está María. Y algo como curiosidad, pero para entender también cómo hoy se ha desvirtuado tanto el tema de María. Este es el último relato o referencia bíblica del Nuevo Testamento hacia adelante, donde María se hace referencia a algo que está haciendo María. No hay más. Lo vas a buscar en otros lados, no hay más. No hay tiempo para hacer acá. En algún momento podríamos hacer un estudio tal vez después sobre todo lo que es la reina del cielo, todo lo que viene sobre el culto a María y cómo el imperio romano, el catolicismo romano agarró todas esas figuras, etcétera, que no es bíblico para hacer un culto a María y el Hijo. Hay un trasfondo pagano muy fuerte detrás de todo eso. Pero la Biblia nos dice que acá María estaba orando con ellos. Más adelante no aparece ninguna acción de referencia a ella. No hay ninguna indicación de que hay que adorarle, de que esto, de aquello, de pea. No hay. El mensaje bíblico se va a centrar en otras cosas. Y María seguramente vivió una vida normal en ese sentido. Habrá predicado, habrá estado orando con las demás mujeres, habrá sido parte de muchas otras cosas. Pero aquí termina, en ese sentido, bíblicamente su referencia a lo que ella hacía. Entonces, en la primera parte que estamos viendo un poco acá, nos habla de que estaban los hermanos, estaban un grupo de mujeres, estaba María y estaban los apóstoles. El listado de apóstoles, aparece el nombre de 11 apóstoles. El listado de apóstoles coincide con todos los listados que aparecen en toda la palabra de Dios, que son básicamente en Mateo 10:2, en Marcos 3:16, en Lucas 6:12 y en Hechos 1:13. Cuando uno mira el listado, posiblemente cambia el nombre de alguno por otro, pero se complementa con los otros. Hay un Jacobo, etcétera, que cambia un poco el nombre, uno que es Celote, el otro que es Cananeo, pero es la misma persona. Y también da a entender, cuando uno mira ese listado, que hay como un orden de cercanía con el Señor Jesús. Había un grupo que era como el que más cerca estaba. Y esto no es antibíblico decir, en el sentido que hay como subgrupos, por decirlo, hay un grupo que fue más íntimo con Jesús. Varios relatos bíblicos hacen cruzar. Y el orden que aparecen los apóstoles da a entender que posiblemente estaba en base a eso. Por eso siempre vamos a ver que encabeza Pedro, encabeza Andrés, etc. Y vamos a ver siempre que el último, el que falta en este relato, ¿quién es? En estos 11. Judas Iscariote. Y en todos estos relatos de Marcos, vas a encontrar todo, y Judas el que le traicionó, y Judas Iscariote el de tal cosa, el último. Y en este relato no aparece ya, porque ahí están 11 de los apóstoles. Y esto nos lleva un poco a la segunda parte del mensaje que vamos a centrarnos. Pero esta primera parte, ¿alguna duda sobre esta primera parte? ¿Se entendió un poquitito? Quería ponerles en contexto sobre quiénes estaban, la importancia de ellos estaban esperando en oración. Este era el grupo que estaba ahí. Después dice Pedro que se sumaron más, había personas, discípulos que se sumaron, que estaban esperando ahí. Pero eran personas comunes y corrientes. Pero estaban juntos y los apóstoles estaban ahí. Y eso es muy importante, tenerlo presente. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿O voy muy rápido? Por una cuestión del tiempo, para pasar un poco a la segunda parte. ¿Me están siguiendo entonces? Bueno, entonces todos coincidimos que ya no hay, falta un apóstol. Y lo que va a venir a continuación, lo que se tiene que completar, es precisamente
ese apóstol que falta. Recuerdan, estamos hablando, se acaba una era. Estamos en la transición de una era y va a comenzar una nueva, va a comenzar ahora una nueva etapa, que es la de la iglesia. Y todo tiene que ser puesto en orden, por llamarlo de alguna forma, y falta eso todavía. Y acá viene un poco la pregunta, porque un poco dice que el versículo 15 en adelante, voy a leer y después voy a estar explicando un poquitito. Acompáñenme en la lectura. Versículo 15 en adelante. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en números. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Hasta aquí este es el relato bíblico. La primera pregunta que surge, porque siempre se dice Pedro era el impulsivo. De hecho, Pedro era el líder, y eso no es malo, por más que había apóstoles. Pero la pregunta, hay algunas personas que dicen: acá se apresuró Pedro. Y vamos a ver un poquitito, acá se apresuró Pedro. El lugar que eligieron ellos le correspondería a Pablo. ¿Escucharon eso alguna vez? Hay algunas personas que dicen eso. Dicen, Pablo entró en el lugar de Judas de cierta forma. Y no es así. No hay error acá. Y vamos a ver eso. Ellos van a elegir, Pedro está en lo correcto. El Espíritu Santo está guiando a Pedro a tomar una decisión respecto a esto. Y Pedro sigue ciertas cosas que dice. Lo primero que él dice, y quiere señalar, y esto es muy importante y es una lección, lo que le pasó a Judas, Pedro va a decir, lo que le pasó a Judas, esto que está pasando, no es que fracasó algo. Y esa es un poco muchas veces la tendencia cuando, inclusive muchas veces hablamos con personas que no son creyentes y te dicen, ¿y Jesús por qué murió? ¿Y por qué murió tan joven? O nosotros mismos muchas veces uno se hace esas preguntas, ¿no? En el sentido bíblico. ¿Por qué tenía que morir a los 30 y pico de años, 35, lo que sea, de años? ¿Por qué no se quedó un par de años más? Si había tanto para hacer. ¿Por qué Pablo tenía que morir decapitado ahí en Roma después? ¿No? Si él podía irse hacia la parte de los chinos y etcétera, hacia allá que él quería ir y el Espíritu le había prohibido en su momento. ¿Por qué no le dejó más? ¿Cómo sacrificar a un guerrero del tamaño de Pablo? Estaba lleno de vida, lleno de posibilidades y tiene que morir ahí. Y tenemos que entender que las cosas que suceden, hay un plan de Dios. Cantábamos esa canción. Nosotros somos parte de ese plan de Dios. Es cierto, tenemos la libertad de elegir
si creer o no, rechazar, pero no tenemos que olvidar que Dios es un Dios soberano y que Él, desde antes de la fundación del mundo, ya estaba pensando en todas estas cosas. ¿Cómo lo hace? No sé cómo fue. Nosotros no tenemos la mente de Dios. Pero Dios tiene un plan y en ese plan estaba contemplado Judas. Y es muy difícil para muchas veces personas, algunos que escuchan, creer y decir, pero ¿cómo va a estar contemplado? Sí. De hecho, le pregunto, ¿el Señor Jesús sabía que Judas le iba a traicionar? ¿Sí o no? Sí. Pero igual Él le brindó todo, le dio todas las posibilidades para que no fuera así. Eso hace a que Dios, a justificar a Judas, y esto es más profundo, no voy a entrar en estos terrenos, para justificar a Judas. No, Judas, alguno dice, fue creado específicamente para, pobre Judas, él no tiene la culpa, fue creado para... No, no es así. No va por ese lado. Judas tuvo la posibilidad de elegir si quería. Judas recibió lo que en su corazón estaba, lo que él sembró en su corazón. Pero sí Dios lo sabía de antemano. Y ellos ahora, lo que hace Pedro, primeramente, y le dice el versículo 16, dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Acá hay también hago un paréntesis para explicar un poco que es una excelente ilustración de cómo operó el Espíritu Santo en el registro bíblico a través de David, en el sentido que dice acá, ¿no? Habló por boca de David. Por eso que muchos de los salmos es el Espíritu Santo hablando por boca o humanamente por un siervo. Y los apóstoles, Pedro acá, él está diciendo de entrada, lo que le pasó a Judas ya fue predicho que iba a ser así. Está en las Escrituras. Y él sigue el relato con lo siguiente, ¿no? Y él aclara, primero lo que aclara es, Judas era uno de los 12. ¿Saben qué? Judas fue elegido, era uno de los 12. No es que Judas no era era uno de los 12. Jesús le había elegido y Jesús no se equivocó al elegirle. Judas era uno de los 12. Y Pedro deja bien en claro en el siguiente versículo eso cuando dice, antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Él está diciendo, las Escrituras dijeron eso, que iba a pasar así. Judas estaba con nosotros, era de nosotros, tenía parte de este ministerio. Pero dice, fue el guía de los que prendieron a Jesús. Lo tercero que después dice Pedro, que es importante que lo tengamos presente, dice, cuenta qué hizo y le pasó a Judas. Y para entender lo que viene a continuación, él da un detalle mayor, dice, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Si uno cruza este relato con Mateo 27, pueden ir a Mateo 27, 3 al 10, ahí encuentra un poco todo el tema de Judas. Y cuenta algunos detalles. Primeramente, con las 30 monedas, los propios judíos fueron los que compraron eso, pero acá Pedro está englobando y de forma correcta diciendo, bueno, con el propio dinero que se ganó Judas por su traición, se compró ese campo es suyo. Él lo pagó. Me van siguiendo, él lo pagó. El relato bíblico de Mateo 27 también da a entender de que Judas se arrepintió, pero se arrepintió moralmente. No se arrepintió con respecto a quién era Cristo. Es como que una persona del mundo hace algo en su conciencia que está mal, le duele la conciencia y dice, yo sé que hice eso de robar estaba mal y me arrepiento de eso. Eso. No es un arrepentimiento de salvación lo que tiene Judas. Y Pedro aclara un relato que dice que posiblemente en ese campo que él compró, que es el campo de sangre también,
hay toda una historia detrás de eso. Posiblemente lo que haya pasado es que hay como laderas rocosas y que Judas haya subido a un punto alto para colgarse en algún árbol seco o algo, o en alguna rama que estaban ahí en alguna parte de la altura, y se le haya roto la rama. Y cae y se revienta en las piedras del fondo. Y ese es el relato que está contando Pedro, que habrá pasado. Por eso lo cuenta Pedro. Pero lo que hizo, Pedro detalla, y dice, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. Y después da nuevamente los versículos bíblicos, que son los que aparecen, después lo pueden buscar. En el Salmo 69, 25 dice, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. A eso se refiere cuando dice, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Eso lo saca del Salmo 69, 25. Y del Salmo 109, 8 dice, sean sus días pocos, tome otro su oficio. Y eso es lo que va a hacer. Y esto también muestra un poco cómo ya desde el principio el fundamento, y para nosotros tiene que ser así, el fundamento siempre es bíblico. El fundamento siempre para las decisiones que tomamos, o lo que es correcto o incorrecto, lo que se tiene que hacer, se basa en la Escritura. Aquí no estamos hablando, y esto es muy importante, aquí no hay un grupo de personas que está diciendo, me parece. O dice, nos falta alguien más que tengamos que, es grande la obra que tenemos que hacer, y ¿qué les parece, muchachos, si elegimos a uno para ver si nos ayuda? No. El fundamento de entrada es lo que dice la palabra de Dios. Aquí no hay emocionalismo. Y digo esto también porque hoy muchas veces en día, más que decir y mirar y hablar en base a lo que dice la palabra de Dios, que tu boca refleje lo que dice la palabra de Dios, te encuentras muchas veces personas o inclusive a veces creyentes diciendo, como si Dios hablara hoy nuevamente diciendo, Dios me dijo tales y tales cosas. Y así sucesivamente. El tema es lo que dice la palabra de Dios. Y en muchas iglesias se han hecho aberraciones invocando muchas veces, Dios me habló en un sueño y me dijo que, yo vengo acá y les digo a ustedes, Dios me dijo hoy que alguien de ustedes me tiene que dar un 0 kilómetro porque me hace falta a mí, porque mi auto está hecho pomada. Saquen las llaves y pónganla y lo que sea. Y así sucesivamente. No es así. De entrada siempre el tema es, ¿qué dice la palabra de Dios? Fundamento bíblico. Y nosotros mismos hoy tenemos que cruzar muchas veces, a veces podemos tener expresiones de deseo y decir, Dios dijo de algo. Espera un ratito, ¿cómo va eso de la mano con lo que dice Dios? Porque Dios habla a través de su palabra. Y Él no va a hacer nada que contradiga su palabra, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado hoy con muchas cosas que se están haciendo basadas en la experiencia o en las emociones que no tienen fundamento bíblico. Pueden ser lindas, pueden sonar hiper espirituales, fantásticas, aparentemente, fundamento bíblico. Por eso les conté, por ejemplo, George Mueller cuando oraba, él decía, yo me voy a orar a la mañana y oraba para buscar la guía y la voluntad de Dios a base al Espíritu Santo. Él meditaba en las Escrituras y en base a las Escrituras, ¿no? Dios iba poniendo palabras en él, pero de las Escrituras. Es muy distinto eso al decir con autoridad, Dios dice esto, tal cosa y tal cosa y tal cosa, o Dios quiere que hagas esto, y no tiene sustento bíblico. ¿Me entienden la diferencia? Y hay mucho de eso hoy en día. Los apóstoles de entrada ya estaban, Pedro estaba dejando bien claro, esto no es un tema mío. Esto es lo que estaba en las Escrituras y él entiende que tiene que ir revelado por el Espíritu Santo, que en ese tiempo estaba trabajando fuertemente con ellos, porque los apóstoles precisamente iban a ser aquellos que iban a continuar a dejar el relato bíblico. Ellos tenían esa tarea también, es muy distinta. Y a veces no entendemos que el tiempo de ellos y cómo se movía el Espíritu Santo en aquel tiempo es muy distinto en ese sentido a la actualidad. La Biblia estaba haciendo, y se cerró después,
Ya no hay más. Siguiendo un poquitito entonces con eso. El otro día un hermano me decía al terminar el culto, ¿y qué pasó con Judas? ¿Fue salvo Judas? ¿Se salvó Judas o no? Se ríe el hermano. ¿Fue salvo Judas o no? No. El versículo 25, nos adelantamos, lo aclara aún más, dice, para que tome la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y sabemos a qué lugar se refiere. De hecho, en Juan 6:64, después anoten, busquen, Jesús sabía quiénes no creían y quién le había de entregar. Él lo dice ahí, yo sé quién. Judas era dominado por la avaricia. Dice que en Juan 12:5-6 Jesús le reprende en cierta forma porque él robaba, después queda en el relato, él robaba de las ofrendas, de lo que era para darle del dinero, y por eso estaba siendo celoso de no se lo dieran a los pobres. En Juan 13:27 nos dice que Judas fue, acá hay un caso de posesión personal directa de Satanás en Judas. En Juan 13:27 dice el relato bíblico que Satanás entra directamente en Judas. Y vaya a hacer lo que tiene que hacer. Es poseído directamente ahí por Satanás, ¿no? En Mateo 26:24 está la advertencia de Jesús sobre a quien le traicionaría. Ay de aquel, se recuerda en el versículo, ay de aquel que entrega al Hijo del Hombre y tal cosa y tal cosa y tal cosa. Lo pueden encontrar después. Judas se equivocó grandemente, hacía todo eso. Pedro se equivocó grandemente, pero hay una diferencia tremenda entre los dos. Y aquí está también cuál es el lugar de Judas. Siguiendo un poco, ellos tenían, en base a eso, entonces, Pedro plantea lo siguiente, dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, y Él van a proceder a elegir a un reemplazo. Y ese reemplazo también nos lleva a un tema muy importante. Encontramos aquí 3 requisitos muy importantes de lo que era un apóstol de Jesucristo, un apóstol de Cristo. ¿Cuáles son esos 3 requisitos? Versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Está diciendo que tenían que haber participado del ministerio terrenal de Jesús. Hago un paréntesis, les pregunto porque vamos a responder a eso. Y esto es otro tema también. ¿Es correcto, podemos decir, es correcto que haya pastores, apóstoles hoy en día? ¿Sí o no? No. Desde el punto de vista de apóstol cristiano que estamos encontrando, no. Si decimos desde el punto de vista de la palabra enviado, como aparece en la palabra de Dios, ¿no? En algunos casos, pero no es apóstol, es un enviado. Un hermano que es enviado, un misionero, es un enviado de la iglesia. Pero el movimiento apostólico que hoy está es una tremenda línea contraria a lo que dice este libro, la palabra de Dios. No hay para nada sustento bíblico. De hecho, es un invento que en el año 2000 y poco se empezó. Y todos aquellos que se atribuyen ser apóstol de Cristo, ser apóstol en ese sentido, están haciendo una herejía tremenda. Y tenemos que tener cuidado, tenemos que tener el discernimiento de que todo lo que puede sonar muy bonito, puede ser un orador maravilloso, puede mover multitudes, puede aparentemente... Ojo, son falsos apóstoles. Y no son falsos apóstoles porque lo diga yo, o porque lo diga la comunidad, porque lo dice la palabra de Dios. Ah, no, el apóstol tal me dijo tal cosa. No, el apóstol tal... No. ¿De dónde es? Cuidado con eso, hermano. Cuidado con seguir y inclusive escuchar y ver y tratar de entender y dar justificar a personas, iglesias
que se manejan de esa forma. No son bíblicas. Y engañan a las personas, poniéndose en una posición que es una afrenta para lo que dice la palabra de Dios. Ya hablo de Guillermo Maldonado, Cash Luna, de todo lo que quieran. Si quieren dar nombres, les voy a dar nombres. Ustedes los conocen en general, ministerios de TV, etcétera, basados en el apostolado. Mentiras, herejías. Y hay que tener con respeto y bien y base bíblica en amor, lo que sea. No va con lo que dice la palabra del Señor. Y advertir si Dios pone el corazón y se da la posibilidad a todos los hermanos que puedan haber preso muchas veces de esas iglesias donde están con esos pensamientos. No hay que aceptar eso. No es bíblico. ¿Y por qué no es bíblico? Primer punto. Acá estaban diciendo de los requisitos, voy a ir redondeando y cerrando ya dentro de poco. Primero, debían participar del ministerio terrenal de Jesús. Desde que entraron ahí, es el primer requisito. Los apóstoles tenían que haber participado del ministerio terrenal de Jesús. El segundo requisito, tenían que haber sido testigos de su resurrección. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Segundo, tenían que haber sido testigos de su resurrección. Tercer punto que aparece ahí en la Escritura, tenían que ser escogidos por el Señor. Por eso cuando lo señala, Pedro dice, Señor, escoge tú. Todos los apóstoles fueron escogidos por el Señor, no lo escogió nadie humanamente. Entonces son tres requisitos básicos que acá hay un filtro muy importante que tenemos que ver. Porque estos apóstoles eran los que iban a tener toda la autoridad. Son el fundamento de la iglesia, hermanos. No se repite un fundamento. Vamos a ver eso. Y ese es el tema. Los fundamentos no se repiten. Vos cuando haces una casa no pones un cimiento y después pones otro y otro y otro. No, es una sola vez. Y eso correspondía a los apóstoles. Por eso es tan peligroso cuando otra persona se atribuye autoridad apostólica, porque es lo que está diciendo, o cuando etcétera, ya sea en la iglesia evangélica o en la iglesia del mundo, aparece alguien que dice, yo soy apóstol, esto, lo otro. Porque él está diciendo, según este criterio, que toda la iglesia está bajo su autoridad. En aquel tiempo los apóstoles ejercían autoridad sobre toda la iglesia. Son el fundamento, me explico. Y de pronto aparecen ahora personas que dicen, yo soy apóstol. Yo estoy en autoridad sobre todas las iglesias. Todas las iglesias están, yo estoy por arriba de todas las iglesias con los demás, somos los apóstoles ahora. No es bíblico. Y es peligrosísimo eso. Eso ya empiezan a ser sectas. Ya se van al lado de ser sectas. Hay un texto que suelen usar, que está en Efesios 4:11, que es el que se suele utilizar, que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para justificar esto. Lo que no se dice y no se mira es que realmente más atrás, en Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Ellos son la piedra. No voy a entrar en mucho detalle acá, pero solo para que tengan, hoy hay apóstoles, o sea, hoy no hay apóstoles ni profetas. Apóstoles y profetas no hay en el sentido bíblico de aquel tiempo. Ahora, si tú me dices de pronto, yo estoy predicando acá la palabra, estoy hablando un mensaje de Dios, estoy hablando la palabra, de ese punto podría ser. Pero no hay apóstoles ni profetas. Esos son el fundamento. No estaba la palabra de Dios escrita. Sí están evangelistas, pastores y maestros, y aquí después puede haber una discusión si pastor es una cosa y maestro otra. Nosotros entendemos que pastores y maestros se refiere a la misma cosa. Pero aquí es bien claro. Y ese texto malentendido no tiene fundamento bíblico. Cristo les asignó básicamente 3 responsabilidades a los apóstoles de Cristo. Eran los que pusieron el cimiento fundacional de la iglesia. Ellos son los que van a recibir, ellos recibían, declaraban con los profetas y escribían la palabra de Dios, entre otras cosas. Y ellos también con sus señales
Por eso Pablo decía, señales de apóstol, convalidaban donde iban, que eso era la iglesia, que eso era de la iglesia. Y eso también tenemos que entender, y en otra oportunidad vamos a ver un poco con mayor profundidad, que había señales para el fundamento, para el inicio de la iglesia, que después no se van repitiendo más adelante y encontramos cada vez menos. Hoy se quiere utilizar eso y se quiere argumentar que esas señales son posibles hoy. Ellos podían tomar una cosa, no les pasaba, en fin, había señales. Dice que donde ellos pasaban, aún la sombra, ¿se recuerdan ese versículo? Aún la sombra de ellos curaban a las personas. Pero eso era para ellos, eran señales. La iglesia tenía que ser, podemos decir, tenía que haber algo visible y de que era apostólica y que realmente estaba siendo construida sobre lo que decía la palabra de Dios y sobre lo que el Espíritu Santo hacía. Y de eso se trata. Entonces ellos tenían 3 cosas. Eran los que pusieron los cimientos. Declaraban y escribían la palabra. Y confirmaban esas palabras por medio de señales. En 2 de Corintios 12:2. Solo modo y se me fue el tiempo, perdón. 12 dice lo siguiente. Con todo, las señales de apóstolos han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Pablo estaba diciendo que una de las señales de su apostolado, que podemos decir, garantizaba su apostolado, era eso. Entonces, entendamos bien lo que es un poco lo que está pasando acá. Ellos están eligiendo a un reemplazo para completar los 12. No excluye a Pablo, porque Pablo, queridos hermanos, ¿no? Pablo fue un apóstol especial escogido por Cristo con una tarea puntual para los gentiles. Pablo también encuadra en estas categorías. Él fue escogido y él dice, él no fue testigo. Lo único que Pablo no fue testigo del primer punto. Por eso no era parte de los 12 Pablo. Cuando Cristo estuvo en el ministerio terrenal de Cristo. Pero Cristo se le apareció a él, ¿sí o no? Cristo le convalidó a él sus credenciales de apóstol. Y Cristo los escogió para ir y ser el apóstol ¿a quién? A los gentiles. Entonces tenemos por un lado 12 apóstoles al que se suma, como estamos viendo, Matías con los 11 en reemplazo de Judas. Y tenemos después un apostolado especial que es el que va a ejercer Pablo a los gentiles. De hecho, y hago un paréntesis que tengan en cuenta, el problema de los falsos apóstoles ya estaba en ese tiempo. En Apocalipsis 2, Cristo le alaba a la iglesia de Efeso. ¿Por qué? Dice, porque tiene el discernimiento para saber identificar los que eran falsos apóstoles. Los que dicen ser apóstoles y no lo son. El problema del apostolado falso ya existía desde aquel tiempo, por decirlo de alguna forma. Por último, cierro con ellos utilizan un método que era bíblico para aquel tiempo, para esa época. El Espíritu Santo todavía no estaba morando. Y algunos dicen, ¿cómo que es echar suerte? La echar suerte es válido hoy el día. Hoy tenemos que resolver las cosas por la suerte. No, hermano. Hoy tenemos al Espíritu Santo. En aquel tiempo sí, el echar suerte era una práctica que aparece en varias partes de la Biblia. Ustedes pueden encontrar eso en Proverbios 16:33. Y un ejemplo de eso está en Josué 14:1-2, cuando las tribus los territorios son distribuidos, echaban suerte. O sea, Pedro acá, los hermanos, los apóstoles, están usando un método que correspondía al tiempo que ellos estaban por cerrar, ¿me entienden? Si ellos lo hacían esto después tú no encuentras un relato más adelante, echamos suerte. ¿A dónde vamos a ir? ¿Para allá, para aquí? No, vamos a echar suerte. No, ya era la dependencia, la guía del Espíritu Santo. ¿Me entienden? Se sigue. Y con este escenario termina el capítulo 1. Con los 12 apóstoles ya, con la incorporación de Matías, esperando a la iglesia, y va a comenzar el ministerio ya después del Espíritu Santo. Y en los próximos capítulos ya vamos a ver ya el bautismo del Espíritu Santo y el comienzo de la iglesia. ¿Se entendió hasta aquí?
Vieron cómo hay cosas, hermanos, que hay que escarbar y que están en la Biblia, que son muy importantes y que nos van a traer claridad. Porque estamos en tiempo donde hoy realmente, como dice la palabra, ¿no?, falsos maestros se introducen y enseñan, y muchas veces los cristianos caen en copiar modismo o copiar prácticas que no tienen sustento bíblico. Y la palabra de Dios nos enseña y nos muestra con claridad muchas veces cómo son las cosas realmente. Y es nuestra tarea, nuestro deber, enseñar eso, pero también ustedes examinar eso, inclusive ver, como decían, cuando vayan a su casa esta semana, si lo que yo dije se ajusta o no se ajusta a la palabra de Dios. Es también su responsabilidad. Pero sí tenemos que entender, estamos en tiempos también donde estas cosas, como dijimos, son válidas en el sentido actual para nosotros. Hoy más que nunca la iglesia necesita también ser movida en el poder del Espíritu. Hoy más que nunca la iglesia necesita, como estos primeros, ¿no?, entender que ese fundamento de los apóstoles sigue vigente, volver a eso. Volver a esa dependencia de Dios realmente, de más allá de lo que se pueda usar humanamente, de decir, vamos a buscar en oración realmente, de saber moverse y saber esperar y entender que solamente se puede mover en el poder del Espíritu. Eso va a llevar a la iglesia a no tomar acciones, iniciativas, etcétera, miles de cosas en la carne, sino que haya una dependencia realmente de entender, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y ser obediente, como estaba ahí, a lo que sí nos pide. A veces le pedimos al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Que evangelicemos o no evangelicemos? No se trata de que tiene que hacerlo. Y a veces pedimos al Señor, Señor, muéstranos tu voluntad. Nosotros a veces muchas cosas tenemos que hacerlas. Ya nos mostró en su palabra su voluntad. Así que preparémonos entonces ya. El próximo domingo no voy a estar, vamos a tener un mensaje ya con el pastor Wilson centrado un poco más en el domingo, en el domingo de resurrección. Y vamos a estar el próximo, Dios mediante, compartiendo y avanzando sobre Hechos, ya entrando en el capítulo 2. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si no, cierro. ¿Sí?